Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Este es el capítulo número 8 de Magret en los dominios del Coroner. ¿Cómo vienen siguiendo esta historia? ¿No les parece fascinante? A mí me encantó toda la intriga que hay alrededor de esta mujer y estos militares. Y también la posición un poco, digamos, privilegiada de Magret, que puede observar sin preocuparse tanto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia, así que prepárense. Capítulo 8. La intervención del negro. Estaban los 5, con el uniforme azul de presidiarios, en la terraza del primer piso. A fuerza de lavados, la tela de los trajes se había vuelto del mismo color que el cielo, cuyo azul puro vuelve a saludarse cada mañana. A la sombra, en el recodo, quedaba todavía un poco del frescor de la noche y del alba, pero en cuanto se franqueaba el límite de la luz, oleadas ardientes quemaban la piel. Dentro de un momento, cuando el sol estuviese en lo más alto del cielo, uno de los 5 aviadores sería quizá acusado de homicidio o de asesinato. Pensaban en ello, y aquellos que se sabían inocentes se preguntaban cuál de los otros le habría matado, o bien lo sabían y se habían callado por camaradería o por espíritu de cuerpo. Lo que sorprendía era su aislamiento. Pertenecían a la misma base, a la misma unidad. Habían salido, habían bebido, se habían divertido juntos y todos se tuteaban. Ahora bien, desde la primera comparecencia ante el coroner, se habían alzado entre ellos muros invisibles y habían dejado de conocerse. Lo más frecuente era que evitasen mirarse unos a otros, pero cuando no tenían más remedio que hacerlo, sus miradas, cargadas de rencor y de sospecha, se hacían graves y pesadas. Llegaban a rozarse, a estar codo a codo, sin que por eso se estableciese entre ellos el menor contacto. Sin embargo, entre aquellos hombres existían lazos que Magret había adivinado desde el principio y que ahora empezaba a comprender mejor. Por ejemplo, se dividían en 2 grupos diferentes, no solo cuando salían, sino también en el cuartel. El sargento Garr y Dan Mullins formaban uno de esos grupos. Eran los mayores. Magret casi estuvo a punto de decir los grandes, y a su lado los otros 3 hacían de comparsas. Constituían una especie de división. Como los alumnos nuevos que cada año llegan a las escuelas, y aquellos 3 parecían aún algo palurdos, indecisos, y en sus ojos se leía una mezcla de admiración y de envidia hacia los veteranos. Ahora bien, el muro que se había levantado entre Garr y Mullins era el más grueso, el más impenetrable. ¿Podía Garr olvidar que Mullins había poseído a Bessie casi ante sus propias narices, en la cocina del músico, y que aquella era sin duda la última vez que la habían abrazado? Él, para conseguirla, había pagado un precio. Había prometido divorciarse, y aquello significaba que les separarían de sus hijos. Lo había, pues, jugado todo en la partida, mientras que su camarada le había bastado acariciarla con su mirada de conquistador. No sospechaba de Dan cosas más graves aún. No había que creerle que declarara de buena fe al hablar de una droga que se le hubiera administrado sin saberlo. Se sabía dormido como un lirón, y su orgullo de bebedor le impedía admitir que hubiese sido a causa del alcohol. Ignoraba cuánto tiempo había dormido, a propósito de lo cual Magret había hecho una observación. Cada vez que el coroner o el fiscal había sugerido que precisasen acerca de la hora, los 5 soldados habían terminado por responder: no llevaba reloj. Aquello había recordado a Magret su servicio militar en el tiempo en que los soldados ganaban unos céntimos por día y en que tras algunas semanas todos los relojes del regimiento iban a parar al Monte de Piedad. ¿Qué probaba a Garr que Mullins hubiese permanecido a su lado en el coche? Magret había hecho a Cole una pregunta a la que éste podía responder, puesto que era su especialidad. ¿No podía tener el músico en su casa cigarrillos de marihuana?
En primer lugar, estoy casi seguro de que no. Por otra parte, de tenerlos, no hubieran sumido a Gar en ese sueño profundo que ha descrito, sino que por el contrario se hubiera sentido con una anormal vitalidad. Mullins, por su parte, no sospechaba que Gar se había aprovechado de su sueño para acercarse a la vía del ferrocarril. Sin embargo, jamás se sorprendía entre ellos una mirada de odio o de reproche. Se hubiera dicho que cada uno, con frente sombría y arrugada, intentaba obstinadamente hallar la solución del problema. En la primera división, Van Fleet era el más nervioso. Aquella mañana tenía los ojos de quien no ha dormido en toda la noche o que ha llorado durante largo tiempo. Su mirada permanecía llena de ansiedad. Parecía presentir una desgracia inminente y sus uñas estaban roídas hasta los dedos. Continuaba royéndolas inadvertidamente, se paraba en seco al darse cuenta e intentaba disimular. O'Neill, testarudo y hosco, seguía pareciéndose al buen alumno injustamente tratado, y era el único de los 5 que llevaba con torpeza el uniforme de preso, demasiado grande para él. El chino, por su parte, en su mirada, en su rostro de rasgos apenas dibujados y en su actitud, conservaba algo tan puro que daban ganas de tratarlo como un niño. «Último día», gritó al oído de Maigret una voz alegre que le hizo sobresaltarse. Era uno de los jurados, el más viejo, que parecía haber salido de un aguafuerte. Sus ojos, rodeados de arrugas finas y profundas, centelleaban a la vez de malicia y de bondad. Había visto la asiduidad, la atención, la pasión de Maigret, y debía creerle decepcionado de que aquello terminase ya. Último día, sí. ¿Acaso el viejo, que no parecía preocupado, se había formado ya una idea acerca del caso? Van Fleet, que era el más próximo y que había oído, empezó a roerse las uñas, mientras el sargento Gar clavaba su mirada sombría en aquel grueso extranjero que se preocupaba de él, Dios sabría por qué. Todos estaban recién afeitados. Gar había hecho además que le cortaran el pelo, y se lo habían rapado más que de costumbre en la nuca y alrededor de las orejas, de suerte que la piel, muy blanca en tales partes, contrastaba con el resto curtido por el sol. Algo anormal sucedía. Eran las 10:20 y Ezequiel no había llamado aún a los jurados para que abriesen la sesión. No había visto ni al coronel, ni al fiscal, ni a O'Rourke, quienes acostumbraban a ir y venir por los pasillos. Los habituales habían ido a sentarse en la sala a las 9:30. Luego, uno tras otro, iban saliendo tras haber dejado el sombrero o cualquier otro objeto guardando el sitio. Desde arriba contemplaban a Ezequiel. Algunos bajaban para beber Coca-Colas. La negra del niño dirigió la palabra a Maigret, pero éste no comprendió lo que le decía y se limitó a sonreír tras haber acariciado con un dedo la barbilla del bebé. Al comisario se le ocurrió curiosear y vio que en el despacho del coronel había una reunión entre cuyos componentes reconoció a O'Rourke, que telefoneaba. Metió 5 centavos por la ranura de la máquina roja y bebió la primera Coca-Cola de la mañana. Desde abajo continuaba observando a los 5 hombres acodados en la balaustrada del primer piso. Cogió entonces de su cartera una hoja de papel, garabateó unas líneas. Bajo las arcadas había un vendedor de periódicos y tarjetas postales. Vendía también sobres. Maigret compró uno, metió en él el papel, lo cerró y escribió el nombre de O'Rourke. Se veía poco a poco crecer la impaciencia al mismo tiempo que la inquietud. Todo el mundo había terminado por fijarse en aquella puerta tras la cual estaban reunidos los oficiales, y de la que a veces salía uno de los deputy sheriff, quien ajetreado entraba en otro despacho. Por fin se detuvo ante la columnata un coche claro. Un hombrecillo rechoncho atravesó el patio y se dirigió al despacho del sheriff. Debían de esperarle, porque O'Rourke, corriendo a su encuentro, lo llevó consigo y volvió a cerrar la puerta. A las 10:05, Ezequiel, sacando a su pipa la última bocanada, gritó el tradicional «¡Señores jurados!». Cada cual ocupó su sitio. El coronel ensayó diversas posiciones con su butaca
y reguló los micros. Ezequiel manipuló durante un rato a los botones de la refrigeración y fue luego a cerrar la persiana. «Angelino Pozzi». La mirada de O'Rourke buscó a Maigret y le hizo un guiño. Harold Mitchell, sentado algo más lejos, sorprendió el gesto y refunfuñó. «¿Es usted vendedor de comestibles y abastecedor de la base de aviación?» «Abastezco la despensa de los oficiales y la de los subordinados». Italiano de origen, conservaba el acento. Tenía calor. Se había despechugado y limpiado sin cesar el sudor, mirando alrededor con curiosidad. «¿Sabe algo de la muerte de Bessie Mitchell? ¿Ha oído usted hablar del proceso?» «No, señor. He llegado hace una hora de Los Ángeles, a donde fui con uno de mis camiones a buscar la mercancía. Mi mujer me dijo que me había telefoneado varias veces durante la noche para preguntar si estaba de vuelta. Hace un momento, cuando acababa de tomar una ducha y me iba a acostar, llegó un enviado del sheriff». «¿Cuál ha sido su empleo del tiempo desde el 28 de julio por la mañana?» «Al dejar la base donde había recogido a los pedidos». «Un momento. ¿Dónde pasó usted la noche del 27 al 28?» «En Nogales, del lado de México. Acababa de adquirir 2 camiones de sandías y uno de legumbres. Mis abastecedores y yo pasamos juntos parte de la noche, como solemos hacer con frecuencia». «¿Habían bebido mucho?» «No demasiado. Jugamos al póker». «¿No le sucedió nada más?» «Subimos al reservado a tomar una copa, y mientras mi coche esperaba, otro debió de chocar con él, porque encontré una aleta abollada». «Descríbame su coche». «Es un Pontiac color beige, que compré de ocasión hace unos 8 días». «¿Sabía usted que los neumáticos habían sido comprados a crédito?» «Lo ignoraba. Suelo comprar y vender los coches con cierta frecuencia, no tanto por conseguir un beneficio, como por hacer un servicio». «¿A qué hora volvió a tomar la carretera de Tucson?» «Debían ser las 3 de la madrugada cuando pasé la reja. Charlé un instante con el agente de inmigración, que me conoce perfectamente». Había conservado la costumbre europea de gesticular mientras hablaba, y miraba una tras otra a las personas que le rodeaban, como si todavía no comprendiese lo que se esperaba de él. «¿Iba usted solo en el coche?» «Sí, señor. Al acercarme al aeropuerto de Tucson, vi que alguien me hacía señas para que parase. Pensé que el hombre hacía autostop y lamenté que no hubiese llegado antes, porque me hubiese hecho compañía». «¿Qué hora era?» «No iba muy deprisa. Debían de ser poco más de las 4». «¿No había amanecido aún?» «Todavía no, pero la noche no era ya muy oscura». «Vuélvase y díganos cuál de esos hombres fue el que le detuvo del modo que usted dice». Pozzi no vaciló. «El chino». «¿Estaba solo en la carretera?» «Sí, señor». «¿Cómo iba vestido?» «Creo que con una camisa malva o violeta». «¿No se había cruzado usted con ningún coche viniendo de Nogales?» «Sí, señor, alrededor de 2 millas más allá». «¿Hacia Nogales?» «Sí, un Chevrolet se había parado al borde de la carretera ante un poste de telégrafos. Tenía los faros apagados y por un momento creí en un accidente, porque la delantera tocaba casi al poste». «¿Había alguien en el interior?» «Estaba demasiado oscuro». «¿Qué le dijo el cabo Woolley?» «Me preguntó si no podía esperar a 2 camaradas suyos que iban a llegar de un momento a otro. Añadió que los 3 se dirigían a la base, y le respondí que cabalmente era allí donde iba yo. Pensé que los otros se habrían alejado de la carretera con el fin de satisfacer alguna necesidad». «¿Esperó mucho rato?» «A mí me pareció largo, sí». «¿Cuántos minutos aproximadamente?» «Quizá 3 o 4. El cabo gritó los nombres haciendo bocina con las manos, en dirección a la vía». «¿Podían ver ustedes la vía?» «No, pero conozco el camino y sé por dónde pasa». «¿Se alejó Woolley de la carretera?» «No, comprendí perfectamente que estaba decidido a partir sin sus camaradas, en el caso de que éstos no viniesen enseguida». «¿Había entrado en el coche?» «Permanecía afuera, apoyado en el ala delantera».
¿Era esa el ala que le habían abollado en Nogales? Sí, señor. Maigret comprendió. Los policías debían de haber encontrado en la carretera restos de pintura, y aquella era la razón por la que habían preguntado a los 3 hombres si el coche que les había devuelto a la base tenía huellas de accidente. ¿Qué pasó luego? Nada, llegaron los otros 2. Primero oímos sus pasos. ¿Procedentes de la vía? Sí. ¿Qué dijeron? Nada, entraron enseguida en el coche. Se sentaron detrás. Uno de ellos se instaló detrás, con el chino. El otro se sentó a mi lado. Se volvió y, sin que se lo dijesen, señaló a O'Neill. Ese es el que venía delante. ¿Charló con usted? No, parecía muy acalorado y tenía la respiración agitada. Pensé que estaría borracho y que quizá viniese de vomitar. ¿No hablaron tampoco entre ellos? No, a decir verdad, me tuve que poner a hablar solo. ¿Hasta la base? Sí, les dejé en el primer patio, inmediatamente después de las alambradas. Creo que el chino fue el único que me dio las gracias. Después, ¿no encontró usted nada en el coche? No, señor. Hice lo que tenía que hacer y me volví a mi casa. Paso con frecuencia una noche sin dormir. Fue a buscarme el chofer con uno de mis camiones, a Los Ángeles. Salimos de allí ayer al mediodía. No leí los periódicos, porque estuve muy ocupado. ¿Alguna pregunta, señores del jurado? Estos alzaron la cabeza, y Pozzi, recogiendo el sombrero de paja que había dejado en el suelo, alcanzó la salida. Un momento. ¿Quiere tener la amabilidad de permanecer a disposición del tribunal? No había ya sitios libres, y se quedó de pie en el umbral de la puerta. Encendió un cigarrillo y atrajo hacia sí las iras de Ezequiel. En el momento en que O'Rourke se levantó, al fin el viejo negro del jurado extendió una mano como en la escuela. Me gustaría que preguntasen a cada uno de los 5 soldados, bajo juramento, cuándo vieron a Bessie Mitchell, viva o muerta, por última vez. Maigret se sobresaltó y contempló al negro con extrañeza mezclada de admiración. O'Rourke, sentándose de nuevo, se volvió hacia él y le envió una mirada que quería decir: «No es tonto el viejo». Solo el coronel parecía fastidiado. «Sargento Garr», llamó. Y cuando el sargento se sentó ante el micro de metal cromado, preguntó: ¿Ha oído usted la pregunta del señor jurado? Le recuerdo que declara bajo juramento. ¿Cuándo ha visto a Bessie Mitchell por última vez, viva o muerta? El 28 de julio, al mediodía. Mr. O'Rourke me llevó al depósito de cadáveres para que la identificara. Antes de eso, ¿cuándo la había visto por última vez? Al abandonar el coche en compañía del sargento Mullins. Es decir, cuando el coche se detuvo por primera vez al lado derecho de la carretera, ¿no es así? Sí, señor. Cuando bajó usted luego para ver si la encontraba, ¿no la vio? No, señor. El negro hizo una señal de aprobación. Sargento Mullins, le hago la misma pregunta y la misma advertencia. ¿Cuándo vio a Bessie Mitchell por última vez? Cuando salió del coche con Garr y se alejaron en la oscuridad. ¿Con ocasión de la primera parada? No, señor, de la segunda. Es decir, una vez que el coche había dado la vuelta hacia Tucson. Sí, señor. Luego no la he vuelto a ver. ¿Cabo Van Fleet? Este estaba a punto. Sus nervios, por una razón o por otra, empezaban a flaquear y no hacía falta más que un empujoncito para que se desenfondase. Su rostro parecía confuso. Sus dedos se movían incesantemente. Parecía no saber dónde posar la mirada. ¿Ha oído usted la pregunta? O'Rourke se había inclinado hacia el fiscal, quien dijo: Insisto en recordarle que presta usted testimonio bajo juramento y que el perjurio es un crimen federal que le expone a una pena que puede llegar hasta los 10 años de cárcel. Resultaba tan penoso como ver a un gato herido contra el que se encarnizan unos niños excitados. Era la primera vez que se palpaba verdaderamente el drama, y en aquel preciso momento el niño de la negra empezó a chillar. El coronel, impaciente, frunció el ceño. La madre trataba en vano de hacerle callar. Van Fleet abrió por 2 veces la boca, y las 2 veces berreó el niño con fuerza mayor,
hasta que por fin la negra se decidió a regañadientes a abandonar el salón. Entonces Pinky intentó hablar una vez más, pero la boca permaneció abierta sin que de ella saliese ningún sonido. El silencio resultó tan largo como le habían parecido a Patsy los 3 minutos de espera en la carretera. Se sentían deseos de ayudar al cabo, de soplarle una respuesta, de pedir al coronel que no siguiese martirizándolo. O'Rourke se inclinó una vez más hacia el fiscal. Este se levantó y, blandiendo un lapicero al modo de un maestro de escuela, fue derecho hacia el banco de los testigos. «Ya ha oído la declaración de Popsy. Cuando detuvo el coche al borde de la carretera, únicamente se encontraba allí su camarada Woolley. ¿Dónde estaba usted?» «En el desierto». «¿Del lado de la vía?» «Sí». «¿En la vía?» Movió negativamente la cabeza con energía. «No, señor. Juro que no he puesto los pies en la vía». «¿Pero dónde estaba? ¿Podía verla?» No hubo respuesta. Miraba a todas partes y a ninguna. Maigret tenía la impresión de que hacían un enorme esfuerzo para no volverse hacia O'Neill. Las gotas de sudor eran visibles en su frente. Empezaba a roerse las uñas. «¿Qué es lo que vio usted en la vía?» Paralizado por el pánico, no respondía. «En tal caso, conteste usted a la primera pregunta. ¿Cuándo ha visto a Betsy Mitchell, muerta o viva, por última vez?» La angustia del flamenco era tal que hacía daños a los nervios, y sin duda alguna de los presentes sentiría ganas de gritar «¡Basta!». «He dicho muerta o viva. ¿No me ha oído? Responda». Entonces Van Fleet se levantó de un salto y estalló en sollozos, moviendo negativamente la cabeza de forma convulsiva. «No fui yo, no fui yo», exclamaba jadeante. «Lo juro, no fui yo». Temblaba de pies a cabeza, presa de una crisis de nervios. Sus dientes castañeteaban y paseaba por el contorno de la sala una mirada perdida que parecía no ver nada. O'Rourke se acercó a él con la rapidez del rayo y le agarró firmemente de un brazo. Se vio obligado a apretar muy fuerte para impedir que el muchacho se arrojase al suelo. Así cogido, lo llevó hacia la puerta y lo entregó al grueso Gerald Conley, el deputy sheriff del revólver con la culata esculpida. Le habló en voz baja e inmediatamente después fue a decir algo al coronel. Se advertía el titubeo, la indecisión. El fiscal se acercó a su vez al coronel y discutieron los tres durante algunos instantes. Luego parecieron buscar a alguien. Se recorrieron los pasillos hasta que por fin Hans Schmieder, el perito en huellas, apareció con un nuevo paquete. El coronel, vuelto hacia el negro del jurado, murmuró: «Si me lo permite, vamos a escuchar a este testigo antes de hacer la pregunta a los 2 últimos soldados. Acérquese, Schmieder. Díganos lo que ha descubierto». «Fui a la base en compañía de 2 de mis hombres y rebuscamos en la basura que esperaba para no ser quemada. Se amontona esta en un terreno inculto que hay a cierta distancia del campamento. Hemos tenido que serviros de linternas eléctricas. Al final, encontramos esto». Sacó de una caja un par de zapatos bajos, bastante usados, y mostrando la parte inferior, señaló los tacones de goma. «Los he comparado con las huellas. Son exactamente los zapatos que han dejado las huellas número 2. Precise usted. Llamo huellas número 1 a las que van aproximadamente del coche a la vía del ferrocarril, siguiendo más o menos la pista de Bessie Mitchell. Las huellas número 2 son las que empiezan más lejos, en la carretera, en dirección a Nogales, para terminar en el mismo punto, o sea, en la vía, no lejos del lugar donde el cuerpo ha sido encontrado». «¿Ha podido determinar a quién pertenecen esos zapatos?» «No, señor». Preguntó al agente de la base. «No, señor. En la base hay aproximadamente 4.000 hombres». «Muchas gracias». Antes de marchar, Schmieder dejó los zapatos en la mesa del fiscal. «Caporal Woolley». Este fue hacia la silla de los testigos
y una vez más hubo que bajar el micrófono. No olvide que presta usted testimonio bajo juramento. Le hago la misma pregunta que a sus camaradas. ¿Cuándo ha visto a Bessie Mitchell por última vez? No vaciló ni un solo instante. Hizo, sin embargo, la pausa acostumbrada, como si estuviera traduciendo mentalmente la pregunta a su propia lengua. Cuando salió del coche por segunda vez. ¿No ha vuelto a verla luego? No, señor. Tampoco la oyó, intervino el fiscal, a quien O'Rourke había dicho algo en voz baja. Esta vez el chino reflexionó algo más, miró al suelo, alzó las enormes pestañas de muchacha que dejaban al descubierto unos ojos puros, y dijo: «No estoy seguro, señor». Inmediatamente buscó a O'Neill con la mirada, y pareció excusarse. «¿Qué quiere usted decir exactamente?» Oí ruidos, como si alguien estuviese disputando y moviendo al mismo tiempo los arbustos. ¿En qué momento? Quizá 10 minutos antes de la llegada del coche. ¿Se refiere usted al coche de Pozzi? Sí, señor. ¿Estaba usted en la carretera? No la había dejado ni un momento. ¿Hacía mucho tiempo que habían despedido el taxi? Quizá una media hora. ¿Dónde estaban sus camaradas? Al despedir el taxi, fuimos primeramente los tres juntos en dirección a Nogales. Como ya le he dicho, creo que nos habíamos equivocado de lugar. Habíamos parado demasiado cerca del campo de aviación. Pasado cierto tiempo, dimos la vuelta y nos separamos. Yo continué por la carretera. Podía oír a Van Fleet a una centena de metros, en el desierto, y a O'Neill un poco más lejos. A la altura de la vía. Más o menos. Luego, en cierto momento, se oyeron ruidos. ¿Distinguí una voz de mujer? No lo sé. ¿Durante mucho tiempo? No, señor, muy poco. ¿Oyó usted las voces de Van Fleet o de O'Neill? Creo que sí. ¿Cuál de las dos? La de O'Neill. ¿Qué decía? No pude entenderlo. Me parece que llamaba a Van Fleet. ¿Le llamó por su nombre? No, señor. Le llamaba Pinky, como de costumbre. Luego alguien echó a correr. Tuve la impresión de que continuaban hablando bajo. Entonces advertí un ruido de coche procedente de Nogales y salí al centro de la carretera para hacerle una señal. ¿Sabía usted que sus camaradas volverían a la carretera? Pensé que al oír detenerse el coche lo harían. ¿Alguna pregunta, fiscal? Este dijo que no con la cabeza. Señores jurados, dijeron también que no. Se suspende la sesión. Muy bien, hasta acá llegamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado sinceramente este capítulo. Todavía hay más, así que los espero la próxima. No se olviden de dejar like para que el canal siga creciendo y pueda seguir haciendo estos videos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós.